tal? Bienvenido a Objetivo Directo, el programa de tertulia y debate de The Objective. Hoy ya en una edición normal después del programa especial que tuvimos hace un par de días para celebrar el 12º aniversario de The Objective. La ocasión lo merecía, pero como digo, hoy ya retomamos la normalidad y en los próximos minutos comentaremos las noticias más importantes del día. Lo haré acompañada por Álvaro Nieto, director de The Objective, por el periodista Carlos Dávila y por nuestra compañera Teresa Gómez. Bien, vamos a comenzar este programa comentando una de las noticias sin duda más importantes del día y también de la semana, que ha sido ese registro de la UCO a varias sedes de Acciona por su presunta implicación en el caso Coldo. Los agentes están buscando contratos de obra pública presuntamente amañados por el que fuera la mano derecha de Pedro Sánchez Santos Cerdán, como ya saben, en prisión preventiva desde el pasado mes de junio. Bien, Teresa, si te parece, cuéntanos un poco por qué se ha producido pues ahora este registro, por qué a esta empresa, por qué a Acciona, porque al parecer aparecía mencionada hasta 200 veces en ese famoso informe de la UCO sobre Santos Cerdán, pero cuéntanos un poquito para situarnos, para entender qué está pasando ahora. A ver, es cierto que se ha declarado una pieza secreta y por lo tanto la información que tenemos con respecto a qué es lo que están investigando los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es muy relativa y escasa, ¿no? Pero sí que es verdad que teniendo en cuenta los últimos informes incorporados al caso Ábalos, que es el que está instruyendo el juez Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo, por lo tanto esto tiene que de algún modo también estar vinculado a Ábalos, porque si no se hubiese dado traslado a la Audiencia Nacional en el caso Coldo y no en el Alto Tribunal. Es cierto que ya se hizo mención precisamente a esas adjudicaciones públicas presuntamente amañadas, como por ejemplo el tema del túnel de Belate, ¿no? Cuando se presenta la empresa de la que es propietario en un 45% Santos Cerdán de Servinavar, con la propia Acciona en UT. Por eso ahora, con respecto a eso, Sevilla, porque los registros se están produciendo en Bilbao, en Madrid, que es la sede central, y en Sevilla. En Sevilla se sospecha que pudo ser por también la construcción de un puente, del puente centenario en Sevilla, que la adjudicación también está siendo objeto de investigación. ¿Por qué tan tarde? Pues es muy buena pregunta, ¿no? Porque es cierto que la investigación ya comenzó hace meses, que Acciona ya sabía desde hace meses que estaba señalado, como mínimo desde el último informe de Santos Cerdán, que lo conocimos en el mes de mayo, y bueno, es interesante esa pregunta porque si Acciona tenía algún documento comprometedor, está claro que lo ha destruido antes de que los agentes de la Unidad Central Operativa entren en sus edificios. Sí, la verdad es que resulta sorprendente la lentitud de la justicia, ¿no? De la que tantas veces nos quejamos, pero es que, claro, en este caso, que estaba bastante claro desde hace meses que esta empresa estaba implicada o al menos salpicada por el posible amaño de contratos, pues hombre, no sé por qué no la registraron ya en su momento cuando fueron a las demás, ¿no? De hecho, hubo rumores en su día sobre la posibilidad de que hubieran registrado Acciona, y de hecho yo recuerdo yo mismo llamando a Acciona para intentar confirmar que esos registros se hubieran producido, y efectivamente no se habían producido, y ahora ya sí ha llegado el día. Lo que pasa es que, claro, cuando a ti te sacan en un informe en la UCO, pues claro, me imagino que al final acabas tomando medidas y, si es posible, pues aclarando cualquier tipo de responsabilidad respecto a los amaños y tal. Es verdad que creo que en Acciona ya echaron de la empresa a uno de los que estaban más implicados en todas estas obras, pero supongo que el juez no considerará que eso haya sido suficiente o pensará que todavía hay algo más que investigar al respecto. Porque al parecer sí que se le pidió documentos, ¿no?, a Acciona en el mes de junio, yo creo, ¿no? Sí. Esos documentos sobre qué documentos se le pedían, que era... Bueno, pues eran documentos precisamente sobre esas adjudicaciones, como la del túnel de Belate, la documentación relativa a esa adjudicación pública. En un principio es verdad que a las partes no se ha trasladado la documentación aportada por Acciona, pero entendemos que en este tiempo sí que se ha aportado, o si no, puede ser un motivo suficiente si no han aportado toda la documentación requerida por el juez, por lo que el juez haya podido ordenar la entrada y registro, debido a que a lo mejor no le han proporcionado toda la información que se solicitaba. Pero es verdad que hay muchos registros que
que a lo largo de esta instrucción nosotros echamos en falta. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, en el piso de Santo Cerdán nunca se produjo una entrada y registro en el piso de Santo Cerdán? Tanto es así que ya abandonó el ático y nunca se llegó a registrar. Tampoco se llegó a registrar ese despacho, ese almacén donde supuestamente Ábalos tenía guardada toda la documentación. Cuando vayan los investigadores al piso de Santo Cerdán, que ya ni siquiera está ahí, o vaya a ese despacho o ese almacén donde Ábalos tenga esa documentación, pues posiblemente se encuentren con lo mismo que se encontrarán en Acciona, que es que ya estará todo destruido o guardado en otros lugares. Sobre la propia responsabilidad de Acciona tenemos una pista importante, que es que 2 altísimos directivos de Acciona fueron destituidos en el mes de junio y julio precisamente. Fueron destituidos porque nada menos que uno era el director general de compras, que había intervenido directamente en el tema de Velate, que decías tú hace un momentito. Por tanto, eran unas pistas fundamentales para saber que Acciona por lo menos estaba vigilando por parte del juez del Tribunal Supremo, que está actuando pues eso, con una puntillosidad verdaderamente increíble, porque no quiere llegarse a ningún error. Ahí puede ser, esta forma de actuar, Teresa, puede ser por lo que todavía no ha ido a vigilar o a ver qué está en estos sitios que tú decías ahora mismo. Porque yo creo que quien le va a dar la pista es lo de Acciona. Si es que Acciona todavía guarda algún documento, claro, que como habéis dicho, lo normal es que se lo haya limpiado. Bueno, sí, bueno, depende. O sea, no sé. Que haya guardado por lo menos. Pero en cualquier caso, Acciona hay que decir que está muy bien asesorada, ¿verdad, Teresa? Porque cuentan con una persona importante a su servicio. Bueno, está bien asesorada, pero bueno, porque es un grupo muy mediático. No, pero bueno, podemos decir que creo que el director de seguridad, ¿no? El jefe de seguridad de Acciona. Bueno, sí. A ver, todas las empresas, Real Madrid, Acciona, todas las grandes empresas, el Corte Inglés, las grandes empresas, cuando van a contratar a Inditex, a un directivo de seguridad, siempre contratan a agentes de la Guardia Civil o a agentes... Altos cargos de la policía. O altos cargos de la Policía Nacional. Es verdad que después del caso Villarejo, al principio se contrataba muchísimo a policías, entre ellos, por ejemplo, José Luis Olivera, el que fue jefe de la UDEF, después también terminó siendo responsable de seguridad de una gran empresa. La mayor, Corrochano, por ejemplo, Julio Corrochano, comisario en la época de Villarejo, era el responsable de seguridad del BBVA. Es cierto que después de estallar el caso Villarejo, eso marcó un antes y un después, y las grandes empresas decidieron contratar más a guardias civiles que a comisarios de la Policía Nacional. Y en el caso de Acciona, el responsable de seguridad era Sánchez Corbí, que anteriormente había sido el jefe de la UCO. Por lo tanto, pues claro que en materia de seguridad, pero que entiendo que no tiene nada que ver. ¿Pero lo sigue siendo todavía? Sí, actualmente lo sigue siendo. ¿Y sigue trabajando en Acciona? Acciona, sí. Yo no lo sabía. Por eso digo que están bien asesorados, en el sentido de que, claro, el anterior jefe de la UCO está ahora mismo en la empresa. Por lo menos hay un movimiento de incompatibilidad, ¿eh? No, bueno, eso es lo normal, lo que dice Teresa, que una vez que tú dejas la carrera de Guardia Civil o de Policía, bueno, pues pasas a la empresa privada. Pero es hasta cierto punto lógico. Pero ahora alguien dirá que a lo mejor la información que tiene, que viene de la UCO, la está virtiendo perfectamente. Bueno, eso ya son suposiciones que yo creo que no tampoco tenemos pruebas al respecto. Eso es pero lo que decía yo es que sí que estaba la empresa bien asesorada en materia de seguridad, por tanto, habrán hecho las cosas correctamente y no como el fiscal general del Estado, que ha andado borrando teléfonos de manera así alocada. Estará muy bien asesorado, pero el tortazo que se ha metido en la bolsa sí, claro. ha sido morrocotudo. Es decir, ya en su día sufrió mucho cuando salió su nombre en el informe de la UCO, porque había un capítulo entero de un informe de la UCO. Y ahora pues más. Y yo creo que en el fondo lo que hay que decirle a los espectadores, sobre todo para que no se pierdan en esta maraña, es que estos registros van directamente a la línea de flotación del Partido Socialista, porque en el fondo lo que se va a investigar aquí es la posibilidad de que haya habido una financiación irregular. Pues cuando se habla de empresas grandes, comisiones. Claro, cuando se habla de contratos amañados y de grandes empresas, en el fondo es que aquí ha habido unas comisiones que se habrán pagado y que normalmente... Se hablan de mordida millonaria, o sea, no estamos hablando Eso es, entonces normalmente esas comisiones acaban, una parte de ellas, en los propios partidos para financiarlos, ¿no? Y eso yo creo que es lo importante, o sea, nos debemos quedar con la idea de que si el juez va por ahí,
es que tiene indicios más que suficientes como para saber que hay que seguir tirando del hilo porque puede haber financiación ilegal del PSOE. Además, entre otras cosas, porque de lo investigado hasta ahora sobre Cerdán, no parece que Cerdán nade en la abundancia y se esté pegando una vida de escándalo. Es decir, el dinero robado o presuntamente robado no parece que se lo esté gastando. En algún lado habrá ido. Es que primero Pero es que, no sabemos dónde está incluso, el dinero robado. efectivamente, No lo sabemos. es que por el momento no sabemos dónde, o sea, no hay ningún informe de la UCO. De hecho, iba a haber un informe patrimonial sobre Santo Cerdán, lo hemos tenido sobre Ábalos, y todavía no tenemos un informe patrimonial sobre Santo Cerdán. Es verdad que la UCO todavía no ha encontrado el dinero que pudiese tener Santo Cerdán en el extranjero. Entonces, si esos contratos se han amañado, quizás el dinero no se hayan quedado el grueso del dinero los investigados en la trama Ábalos, Colos, Santo Cerdán, que sí que seguramente por su intermediación se habrán podido enriquecer, pero posiblemente el grueso de esas comisiones hayan ido a parar a la financiación del partido. A mí me sorprende que el juez todavía no haya hecho ninguna comisión para el exterior. Comisiones rogatorias. Ninguna comisión rogatoria del exterior. Me sorprende muchísimo porque todas las pistas conducen a que el dinero no está aquí. No está aquí porque estos eran unos chulos, pero tontos no eran. No lo ha hecho, eso es verdad que no lo ha hecho Leopoldo Puente, pero sí lo ha hecho, por ponerte un ejemplo, sí lo ha hecho Santiago Pedraz con respecto al caso de los hidrocarburos, sí, donde sí que le constaba, porque hay que recordar que el dinero de República Dominicana y esas declaraciones de le entregábamos a Joseba García Izaguirre 10.000 euros de manera habitual en República Dominicana, eso lo declaró Aldama y por lo tanto ese dinero iba vinculado a los hidrocarburos. Es cierto que Santiago Pedraz sí que ha girado varias comisiones rogatorias, entre ellas a República Dominicana, y estos paraísos fiscales al final responden siempre de la misma manera, que es no ayudar a la justicia. Álvaro, española. Que yo sé, porque lo sé, que todo lo que ha pasado con Acciona hoy ha producido una cierta inquietud en el mundo del IBEX, en el mundo de las constructoras del IBEX, porque no saben hasta qué punto Cerdán se entendía, aparte con Acciona, se entendía con alguna otra. Y eso es, y además se lo podríamos decir, pero yo no tengo todavía la seguridad de que sea esa. Pero hay una cierta inquietud en este momento porque yo creo que el juez está expurgando hasta el último momento. Yo lo que sí que creo es que si el juez ha hecho esto es porque, como digo, sospecha... Tiene indicios. Claro, tiene indicios. Y luego hay otro elemento muy significativo, y es que los registros no son solo en Navarra, han sido en varias ciudades de España, y eso demuestra que hay una trama organizada mucho más profunda. O sea, esto no es el caso Navarro, esto no es un tema de Santos Cerdán con 4 amigos en su pueblo. Esto se parece como un huevo a otro a Filesa. Esto es una trama organizada. Y aquí yo creo que está más que evidente que ha podido participar el partido y que ha podido haber interés del partido en diferentes territorios. Porque si no, o sea, si tú robas para ti, bueno, pues te limitas a una zona donde tú más conoces a la gente, a las empresas, pero claro, si estás registrando tantísimos sitios a la vez, es que... O sea, no creo que sea un tema particular de Cerdán. No por casualidad esto se llama el cupo vasco. No, claro, efectivamente. Y es que incluso yo recuerdo cuando se comenzó a investigar el caso del Tito Berni, a mí una fuente de la policía, que en aquel momento estaba encargada del caso de investigar, me contaba que se trasladó a Madrid, él estaba en Canarias, por supuesto, investigando la trama, se trasladó a Madrid porque después de haber interrogado a varios investigados y después de haber analizado varias pruebas, se dio cuenta que esto lo tenía que llevar Madrid porque eso era una ramificación de un caso mucho más amplio. Y cuando se traslada a Madrid y comienza a hablar con el jefe de la UDEF, le dice, mira, yo creo que esto lo tenemos que llevar desde aquí, desde la central, porque esto afecta al actual gobierno y afecta al presidente del gobierno. Y esto es una ramificación de algo mucho más gordo. Lo que pasa que, claro, como la UDEF no quiso entrar, pues ahora por eso lo está llevando la UCO. Pero años más tarde se confirma que efectivamente que el caso del Tito Berni era solamente una ramificación del caso, que para mí es el caso PSOE, aunque le llamemos caso Coldo y aunque le llamemos caso Ábalos. El caso Filesa, acordaos, el contable del Partido Socialista, que era un chileno, Carlos Schouen, empezó con un pueblo. Un pueblo de las cercanías de Madrid, de la Sierra de Madrid.
Y aquello empezó a hacer así, así, y terminó en toda España. Y esto es lo que empieza a parecer que está pasando aquí. Claro, afortunadamente está encargado de ello el Tribunal Supremo, que yo creo que es una garantía de que probablemente se van a hacer las cosas bien Con Y un buen, rápidas, con un buen y máximo. rápidamente, pero de todas maneras aquí tenemos para muchos años por delante. Y déjame anotar también, dentro de las decisiones judiciales que a veces nos sorprenden, porque es verdad que este registro a mí me parece que ha llegado un poco tarde, pero bueno, el juez sabrá. Tampoco entiendo muy bien una decisión de esta semana que tiene que ver con el caso Air Europa. Y es que había un juez que quería seguir investigando el rescate de Air Europa y por cuarta o quinta vez la audiencia de Madrid le ha dicho que no. Provincial. La audiencia provincial le ha dicho al juez que no se puede investigar el rescate de Air Europa. La verdad es que yo cada vez que veo esas decisiones me quedo completamente abatido, porque una de las partes de la trama corrupta que yo creo que son también más necesarias de investigar es la de Air Europa y todo el rescate, cómo se produjo. ¿Por qué? Pues porque el rescate se hizo en tiempo récord, porque le dieron más dinero del que pedía la empresa. En fin, yo creo que hay elementos más que suficientes para que alguien lo investigue. Los jueces lo han intentado investigar 4 o 5 veces y siempre llega a la audiencia y se lo tumba. Y con la presunta intervención directa de la mujer del presidente. Eso ya encima. Con reuniones absolutamente comprobadas como la de San Petersburgo. Es un poco descorazonador, la verdad. Efectivamente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues veremos a ver en qué queda todo este asunto, y cambiamos de tema porque el juez Carretero propone sentar en el banquillo a Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual a la actriz Elisa Muliá. Para recordar un poquito y ponernos, recordar un poco los hechos se remontan a octubre de 2021, sin embargo la denuncia no la interpuso hasta octubre de 2024 y Elisa Muliá lo que denunciaba era un beso sin un consentimiento, o sea, un beso por parte de Errejón y también tocamientos sexuales con un leve forcejeo. Pues bien, como comentamos ahora, el juez Carretero dice que existen indicios de una presunta agresión sexual. No sé, ¿qué opináis? Bueno, yo siempre voy a respetar, por supuesto, las resoluciones judiciales porque si el juez ha visto indicios, entiendo que él, que es quien ha instruido el caso, pues entiende que sí que hay pruebas para sentar en el banquillo de los acusados a Íñigo Errejón. A mí, por lo que he seguido el caso, yo creo que no, pero no soy juez, entonces por lo tanto no voy a criticar ni mucho menos este auto de procedimiento abreviado. Lo que sí es cierto es que, que Íñigo Errejón ya en su día también se tuvo que sentar en el banquillo de los acusados por presuntamente agredir a un anciano y fue absuelto, y no sabemos si podemos estar ante un caso similar. No significa que a lo mejor no haya cometido el delito, pero que no hay indicios suficientes para que sea condenado. Yo creo que por los hechos y por las pruebas que se han presentado durante la instrucción, que es meramente el testimonio de la víctima que decide denunciar 3 años después, cuando casualmente se monta y Errejón no es santo de mi devoción, pero hay que ser justos, cuando a través de Podemos pues se monta una campaña contra Íñigo Errejón, esta persona decide entonces denunciar y no aporta ni la más mínima prueba. A mí me parece que en principio hay pocas pruebas para que termine condenado, pero ojo, siempre respeto las resoluciones judiciales, y si en un futuro termina condenado, pues que cumpla condena. Yo me quedo con las intervenciones tanto del agresor como la agredida, los presuntos, la presunta agredida, porque todavía están en esa situación judicial en los primeros momentos de la investigación. ¿Os acordáis de la sordidez de las intervenciones de ellas, de los dos? Como él hablaba de unas formas que evidentemente no las vamos a repetir aquí, y ella igual, le hacían unas cosas verdaderamente increíbles, y que además el juez tenía una especial forma de interrogar. Parecía, vamos a ver, lo digo con todas las comillas, pues, que estaba deleitando en él. Era como aquellos curas que te decían ¿cuántas veces? Pues aquí parecía una cosa muy parecida. Yo evidentemente estoy con lo que tú acabas de decir, presunta inocencia, fundamentalmente presunta inocencia, pero a mí me parece que este señor tiene mucha bibliografía presentada en este tema. Bueno, pero hay que demostrarlo, ¿eh? Sin duda. Yo creo que aquí, en estos temas, yo creo que hay que mantener y subrayar lo de la presunción de inocencia hasta el final,
y que, por supuesto, pues haya un juicio justo si es que lo llega a ver y el juez decidirá si es culpable o inocente. Yo, por lo que he visto del asunto, tengo serias dudas, ¿eh? O sea, Pero no me ha parecido tan claro, ¿eh?, el tema de la agresión. Y además, claro, aquí siempre hay el asunto este de por qué lo denunció tan tarde, ¿no? ¿Por qué llegó todo tan tarde y en ese momento no se produjo una denuncia, ¿no? Cuando es en realidad lo que deberíamos pedirle a todas las mujeres, que si son objeto de una agresión, que vayan inmediatamente a Hay un punto denunciarlo. oscuro, Álvaro, allí en aquella noche que es verdaderamente notable. Es decir, ¿por qué si tú crees que este tío es un agresor, te vas con él a su casa? no, y porque si tú crees que este tío es un agresor, después sigues manteniendo contacto con él, ¿no? Eso por un lado, y luego, por otro, casualmente la denuncia se interpuso cuando se monta una campaña política para apartar a Íñigo Errejón en una, bueno, pues en una de esas guerras políticas que nunca son del todo limpias, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que el hecho de que un juez vaya a sentar en el banquillo de los acusados a una persona no significa, como hemos dicho, ni mucho menos que vaya a terminar condenada. El propio juez Carretero fue quien sentó en el banquillo de los acusados a Luis Medina por el tema de las mascarillas y resultó absuelto. Y fue el mismo juez Carretero que en un principio vio indicios de delito, pero luego el tribunal decidió que no lo había. Sin embargo, De Luceño sí, claro. de Luceño sí, pero ¿por qué tenía interés mediático Sí, el caso de las mascarillas de Luceño y Medina? Pues obviamente por Luis Medina, porque a Luceño no lo conocía porque nadie. llenaba televisiones. Yo lo único que espero es que el tribunal que juzgue a Errejón lo haga sin estar o sin sentirse presionado por ninguna campaña de los medios y por ningún sector feminista ni cosas por el estilo, porque yo creo que muchas veces en estos casos mediáticos hemos visto cómo hay demasiado ruido en torno a ellos. Yo creo que... Estas de Podemos están calladas como difuntas, ¿eh? Bueno, sí, pero creo que esto hay que Podemos hablar dejarlo, de sumar. hay que dejarlo en manos de la justicia. Son Sin duda. temas muy delicados, además que afectan a la esfera personal, en el fondo, de dos personas que, bueno, sí, una de ellas es muy relevante, la otra no tanto. La otra, por cierto, se ha hecho relevante a posteriori, ¿no? Y ha hecho carrera a posteriori, que también hay que decirlo, porque antes no era nadie... Conocida. Nadie No la conocía nadie. Efectivamente, y ahora ha tenido trabajo y ha ingresado y ha firmado contratos, o sea que, oye, parece que le va muy bien por haber... Cobra en las televisiones cuando va. Sí, sí, claro, claro. No va gratis y amores. Pero bueno, insisto, yo lo único que espero es que haya un juicio con todas las garantías y que decidan, no por la presión mediática, sino por, en fin, por las pruebas que se presenten. Los comprobados. Claro. Es que hay que recordar aquella carta de Rejón, aquella delirante carta en la que incluso llegó a reconocer de forma velada, alguna adicción, que luego parece ser, bueno, se comentó que podría ser sexual. Eso evidentemente no confirma que él haya agredido a Elisa Mulea. Pero bueno, ¿no? El asunto, como comentábamos, un poco turbio. Hombre, la carta en sí, sí que creo que es importante en el sentido de que él mismo reconoce o asume que tiene un problema, ¿no? Y ahí ya, efectivamente, eso es ya para echarse a temblar, ¿no? Cuando un político dimite y te saca una carta diciendo que tiene una contradicción, ¿no? Que está cabalgando contradicciones, Sí, ¿no? Entre lo que él pensaba sí. y lo que hacía y no sé qué rollos, pues evidentemente hay que ponerse en lo peor. Lo que pasa es que han pasado los años o los meses y tampoco vemos que hayan aparecido 17 chicas quejándose del trato recibido. La por carta la Errejón. escribió en un estado de estupor absolutamente increíble, es decir, una confusión verdaderamente increíble. Sí, pero que... No se entendía nada de lo que decía. Carlos, Eso también es muy muy injusto, también es muy injusto que se le haya hecho una especie de caricatura a Errejón y ahora pase por ser una especie de depredador sexual, cuando en realidad que tengamos conocimiento, está este caso y ya está. O sea, no tenemos conocimiento de muchas más mujeres que hayan sido supuestamente agredidas, ¿no? Por tanto, Mira, claro. yo creo que tampoco hay que convertir ahora a Errejón en algo que probablemente no lo sea, por mucho que a lo mejor le vayan unos comportamientos sexuales un poquito más distintos o atrevidos o arriesgados que al común de los mortales, porque eso sí que lo sabemos, porque hay bastante pruebas al respecto, ¿no? Ya, no, pero y además enseñarte contra alguien que ya prácticamente pues está herido de muerte, a mí me parece totalmente innecesario y fue precisamente lo que
lo que hicieron sus antiguos compañeros de formación. Hubo un momento en el que ellos consideraron que Íñigo Errejón les había traicionado, ¿no? Y quisieron matarle civilmente, y lo consiguieron. Porque, totalmente, porque si a los miembros de Podemos realmente les molesta este tipo de actuaciones con respecto a mujeres, hubiesen hecho lo mismo en casos similares relacionados con Pablo Iglesias, o en casos similares donde el autor presuntamente era Juan Carlos Monedero. En cambio, silenciaron esos casos y solamente decidieron poner en la picota a Íñigo Errejón años más tarde, después de haber recibido presuntamente quejas por parte de determinadas chicas, según decían, el entorno de Podemos, de es que había una connotación política clarísima. Sin lugar a duda. No, sin lugar a duda. Yo creo que aquí se forzó esta situación para quitarse el medio a Errejón. Eso sí que creo que está bastante acreditado, independientemente de que después haya de verdad base o no haya base. Eso lo tendrá que decidir el juez, y de momento parece que algo ha encontrado. Porque Bueno, si lo hacen muy bien desde la izquierda, es decir, si la izquierda tiene algo muy positivo es que sabe manejar perfectamente el mensaje. El relato. El relato, totalmente. Lo hemos visto en el caso de Íñigo Errejón, cómo han convertido un caso en un supercaso, y en cambio en otros hechos similares lo han aplacado, y lo hemos visto, por ejemplo, en la manada de Pamplona, donde un caso donde los autores son españoles lo convierten en un tema nacional, y ante un mismo caso, un mismo hecho y un mismo lugar, que es Pamplona, y también una manada viola presuntamente a una chica, pero como no son españoles, son extranjeros, pues sin embargo no están las calles, no están las mujeres manifestándose en las calles por esta última víctima violada, presuntamente violada, ¿no? Entonces, sí, es verdad, aprovechemos. La izquierda, en este tema, como en todos, se maneja de la siguiente forma: lo que importa no es la realidad, no creas lo que es la realidad, créete lo que yo te digo. No, y sobre una malformación, absoluta. Que aquí lo importante no es el qué, es el quién. Sí. Quién comete el delito, claro. Y eso es lo único que interesa. Y sí que es verdad que no lo hemos hablado aquí, yo creo, los últimos días, pero hay que poner énfasis en esto que ha dicho Teresa. En qué lamentable que el Ministerio, por ejemplo, de Igualdad no se haya pronunciado, la ministra no se haya pronunciado oficialmente para condenar esa agresión en Pamplona, otra que ha habido, creo, en Andalucía recientemente, y sin embargo ha saltado como una exhalación, porque resulta que le han tocado en los pechos y no sé qué cosas a la presidenta de México. Oiga, está muy bien que usted condene una agresión sexual a la presidenta de México, pero tenemos cosas más graves y más cercanas aquí en España, y ni siquiera se está poniendo un triste tuit para llamar la atención sobre esos casos. Y el doble rasero con Pamplona ha sido espectacular. O sea, cuando la manada, cuando los españoles eran los que violaban, el grito en el cielo. Cuando resulta que son extranjeros los que violan, aquí no ha pasado nada. Es tristísimo. ¿Y cómo se sentirá, por ejemplo, esa chica que ha sido agredida? Un telón de acero sobre el tema. O sea, es indignante. O sea, es indignante, sí, que esté pasando pero esto. También yo creo que el resto de la sociedad se tiene que cuestionar por qué, cuando la izquierda quiere convertir que un tema sea de alcance nacional y sea el primer, todo el mundo se suma, y cuando la derecha quiere, nadie se suma. Pues eso es un tema que yo creo que tiene que trabajar la derecha. ¿Por qué la izquierda siempre ha controlado la calle y el relato? Pero hay que preguntárselo también, por ejemplo, a los medios conservadores, por las televisiones que se lanzan sobre este tema de una forma verdaderamente notable, para buscar audiencia. Vamos a cambiar radicalmente de tema, porque el próximo 20 de noviembre se cumplen 50 años de la muerte de Franco. Sin embargo, Carlos Dávila daba este viernes una información bastante relevante aquí en The Objective. Bueno, hasta ahora todos pensábamos que Franco había muerto el 20 de noviembre de 1975. Sin embargo, Carlos cuenta que no fue así. Falleció un día antes, el 19 de noviembre, entre las 7 y las 7:30 de la tarde. Cuéntanos. No, entre las 21 9:30 de la tarde, eso es. Sí. Muy rápidamente, el dato es absolutamente fidedigno. El dato procede del doctor Pozuelo, que era el médico de cabecera. El doctor Pozuelo apuntaba todo el año y medio que tenía de la enfermedad de Franco, lo apuntaba en pequeñas libretillas de hule. No sé si vosotros recordáis aquellas libretillas, pero yo sí que las recuerdo del colegio. Y apuntaba todo lo que pasaba el día. Y a mí, en un cierto momento, me enseña la libreta donde dice:
19 de noviembre, 21, me parece que 17, y pone una cruz al lado. Claro, Dávila, que no es tonto, dijo, a ver, ¿esto de la cruz qué significa? Y entonces se lo pregunté directamente y me dice, lo que tú crees. Y lo que yo creo, ¿por qué cambiaron? Cambiaron literalmente por dos razones. Primera, porque necesitaban que los embalsamadores, los momificadores, para entender, llegaran cuanto antes, era el doctor Piga y su hijo, y que la carátula, el de la momia de Franco, que era un escultor que se llamaba de Santiago, le llegara con tiempo también. Y lo de la operación Lucero, Franco se murió sin que la gente creyera que se iba a morir. Tanto que yo cuento una anécdota, que termino con esta, una anécdota que yo interpretaba los partes clínicos de Franco durante aquella enfermedad. A mí 3 días antes de la enfermedad me llama el director general de prensa y me tiene durante un cuarto de hora de pie y me dice, usted está, literalmente el verbo es, acendrando la enfermedad del caudillo. Yo decía, pero vamos a ver, tiene 4 infartos, tiene 5 úlceras de... ¿Usted qué cree y tal? Y me dice, ¿usted tiene mucho afecto al carnet de prensa? Y le dije, pues si no, no puedo trabajar. Y dice, pues vaya pensando en eso. Pero, Carlos, ¿no crees que también pudo haber un intento deliberado de retrasar la fecha oficial al 20 de noviembre para hacerla coincidir con la muerte de José Antonio? Eso iba a decir, sí. Tienes toda la razón. Se trataba de juntar un héroe con otro, con toda seguridad. Lo que pasa es que aquello no se sostenía más. Es que Franco estaba muerto 5 días antes, le tenían hibernado. Le tenían una temperatura mínima porque si no, no podía subsistir. El marqués de Villaverde quería, por otra parte, pues de alguna forma arreglar los temas de su familia. Porque vuelvo a repetir, no tenían nada preparado. Lo de aquello de la operación Lucero era una broma. No lo tenían preparado. No se creían que iba a morir. No deseaban que se muriera. Y como no deseaban, porque sabían lo que iba a pasar, pues sucedió eso. Yo me recuerdo que un año después el rey Juan Carlos decía, si yo les digo, es que este hombre está muy mal, y le decían los ministros, siempre hay esperanzas. Pues al final no era inmortal. Pues con esa interesantísima información de Carlos Dávila lo tenemos que dejar. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Muchas gracias, como siempre, a vosotros. Nos vemos en el siguiente programa.